Pues buenas tardes, mi nombre es Eric y les voy a presentar hoy mi programa para la tarea práctica de gráficos por computadora. Este programa consiste en resolver un problema en el que debemos de simular 10 círculos en nuestra pantalla y usando OpenGL y el lenguaje de programación en C, pues hacer un programa que simule interacciones de colisiones entre lo que vienen siendo las paredes y otras esferas, otros círculos. Esto lo logramos, pues voy a demostrar el programa terminado y después voy a mostrar cuáles fueron los pasos que tuve que seguir para llegar a este punto. Este primer programa, como podemos observar, pasó bastante rápido, pero aparecieron los 10 círculos al inicio de la pantalla y como podemos observar aquí, los círculos van rebotando en las paredes de esta aplicación y cuando chocan dos círculos entre sí, desaparecen. Entonces, vamos a esperar un momento a que esta última partícula, círculo, choque, te elimine la última. Y ahí lo tenemos. En el momento del choque desaparecen, que es lo que espera el objetivo. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues principalmente el objetivo es dibujando una sola esfera, como un solo círculo, como tenemos aquí. Este círculo azul va rebotando en las paredes de la pantalla. ¿Y esto cómo se hace? Este círculo tiene varias propiedades. Como se puede apreciar, pues tiene un color, tiene un tamaño y tiene una velocidad. Estos parámetros lo que me permiten es simular su movimiento. Entonces, conforme van avanzando iteraciones de la simulación, pues se va calculando su posición de acuerdo a estos parámetros. En este caso particular decidí trabajar con vectores. Entonces, pues los incrementos que hay en la posición de nuestro círculo, pues no son fijos, no son píxeles, no son unidades, sino va a tener cierta velocidad y lo vamos a dibujar en cierta posición dentro de nuestra ventana de la aplicación. Esto no solo nos facilita pues varias cosas, sino que nos permite expandir el programa para más posibilidades. ¿Y cómo se calcula esto con vectores? Bueno, pues como podemos observar, el vector tiene una magnitud y una dirección. Y con nosotros lo que queremos es que cuando lleguemos a una pared, ya sea la de arriba o la de los lados, este vector de entrada es incidente y para calcular el vector resultante, que es la reflexión que va a haber, pues la pared cuenta con un vector normal que sale, entonces se hace esta operación de reflexión de vector, lo que me genera el rebote en la dirección adecuada. Si fuera más sencillo, pues solo sería cambiar la dirección, que es negar la velocidad que tiene, es decir, si va hacia un lado, pues hacia el otro, pero es mejor con vectores porque como veremos más adelante nos permite hacer cosas más interesantes. La tercera iteración de mi programa lo que hace es círculos. En este momento están estáticos y pues lo interesante de aquí es que están en posiciones aleatorias. También cuenta con una velocidad, pero todavía no llego al punto en el que los animo, en el que ejecuto la simulación. Entonces, en este punto lo que hago es una lista enlazada que contiene todos los círculos con sus propiedades como mencionamos y en la función que me permite hacer el dibujado de estas, pues se recorre toda la lista enlazada para dibujar estos círculos en la posición deseada. Entonces, pues vamos a la siguiente iteración del programa, que lo que debe de hacer es esta simulación. En este caso, pues se hace el chequeo de colisión entre todos los círculos, pero solo con las paredes. Es decir, todavía no podemos checar la colisión entre círculo y círculo. Aquí lo único que hago es, pues, el paso de la simulación. ¿Y este paso cómo se hace? Lo importante de este programa es que está basado en tiempo de renderizado, es decir, que cada movimiento de cada círculo, pues, se va a realizar de acuerdo al tiempo que pasó en el paso anterior de la simulación. Entonces, esto se hace pues no solo para tener un movimiento más fluido de todas las esferas, sino que también nos ahorra cierto rendimiento, porque hacer cada iteración conforme va llegando
el siguiente ciclo pues es bastante pesado en el procesador y de esta manera solo calculamos cada cierta cantidad de tiempo y ese incremento de tiempo, que es un diferencial de tiempo, pues va a causar una diferencia de posición de acuerdo a la velocidad. Entonces, como se puede observar aquí, pues tenemos los 10 círculos de distintas propiedades del mismo tamaño, pero de distintos colores y todos de distintas velocidades. Por ejemplo, este color aquí pues va más lento que el color azul más fuerte de este lado. Creo que el más rápido puede que sea este gris. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hicimos para la siguiente iteración de nuestro programa. Y pues como acción ya pasa lo que se decidió en el programa final, que es revisar la colisión. De hecho, aquí se hace entre más círculos, porque como mencioné es una lista enlazada, entonces esto se hace de forma dinámica y me permite incrementar la cantidad de círculos a la que yo quiera. Obviamente un problema con los círculos es que pues el problema crece de manera exponencial conforme vayamos revisando colisiones, porque lo que se hace, el proceso para las colisiones es primero revisar si hay colisiones con las paredes que no se mueven, entonces son las más fáciles de revisar, y la siguiente es revisar cada círculo contra todos los demás círculos que hay, excepto sí mismo, para calcular si están intersectando, si están chocando. Esta intersección es fácil de calcular, más sobre todo cuando tienen el mismo radio los círculos, porque si yo tomo la distancia entre el centro de dos círculos y el resultado es mayor que la suma de sus radios, significa que no están chocando. Pero si es menor o igual, entonces pues sí están chocando. Y obviamente si es más, pues están sobrelapados. De hecho, este sobrelape nos causa problemas porque eh, pues en la simulación la velocidad va cambiando, entonces vamos a ver más adelante qué es lo que causa esto. Pero pues como se pudo ver en esta simulación, la voy a volver a ejecutar. Se dibujan los círculos de manera aleatoria, con propiedades aleatorias como son colores y velocidad y su posición. Y cuando termine, bueno, cuando se chocan, que es cuando sus posiciones están en el punto en el que decidamos, pues se van eliminando. Entonces vamos a ver a la iteración final del programa. Lo que agrega es este paso de complejidad adicional, que es cuando tienen radios distintos. Y con la manera en la que trabajamos pues calculando, como mencioné, la suma de sus radios para ver si están comparándolos con la distancia que hay entre ellos, pues no tuvimos que hacer muchos ajustes. Lo único que tenemos que cambiar es la generación de cada círculo, agregar que el radio sea de distinto tamaño. Entonces, pues vamos a esperar un momento a que termine esta última colisión de los 10 círculos. Y parece que va. Y en este momento ya terminó nuestro programa. Ahora, voy a ejecutarlo por mientras hablo. Adicional a esto y una ventaja que comenté al inicio de usar vectores para las velocidades, es que se pueden hacer cosas más interesantes, porque almacenando la dirección que tiene cada uno de nuestros círculos, pues yo puedo, en vez de desaparecer, que es una operación muy sencilla cuando chocan, yo puedo generar una colisión entre todos los círculos. Entonces es un programa que hice para expander. Y en este caso estoy dibujando 50 círculos de distintos colores y están chocando todos entre todos. Como se puede ver, son colisiones completamente elásticas. Y lo interesante pues es que utilizando los vectores de la posición del uno y el otro, pues chocan de manera que nosotros podríamos esperar más realista. Por ejemplo, si fueran bolas de billar, pues las bolas chocan de cierta manera. Se podría expandir muchísimo más. Por ejemplo, en este caso, las colisiones solo se chocan entre una e individualmente contra otras esferas, pero puede que lleguen casos en los que haya tres colisiones sobre la misma esfera o que haya dos esferas inmóviles y que lleguen varias para imprimirles fuerza. Por ejemplo, poniéndole una masa a cada una de las esferas, pues se podría hacer este cambio en los vectores de velocidad, pero pues eso ya es un problema más grande. Y hablando de los problemas, pues como podemos observar, este es uno de los problemas que puede suceder
que es cuando mencionaba cuando los círculos en la simulación de cierta manera terminan sobrelapados. Entonces eso pasa muy seguido, que lo que pasa es que llegan varios círculos, impresionan en la misma posición, chocan, entonces uno sale disparado en la posición correcta, pero otros dos terminan sobrelapados. Pero pues de acuerdo al cálculo de la velocidad y como no deben de estar sobrelapados, pues eventualmente se separan. Entonces, como podemos observar, pues este está aquí sobrelapado y después de cierto tiempo, bueno, si no le influyen más círculos, pues se debería de destapar. Y estas colisiones pues se ven bastante realistas, podrían simularnos tal vez también algún fluido o un gas dentro de un contenedor, agregando suficientes figuras y pues ese es el proceso general. Y de manera muy rápida, del lado aquí izquierdo de la pantalla, pues tengo parte del código, pero es la que me permite explicar el funcionamiento general. Yo tengo esta función idle que me calcula el tiempo actual y yo lo comparo con una iteración anterior. Esto me va a dar un diferencial de tiempo que yo espero que sea alguna cantidad fija de acuerdo a un cálculo que se hace para tener fijo los fotogramas por segundo que se tienen que hacer. Y animo mi simulación en base a este tiempo que pasó. Entonces, si pasan 10 milisegundos o si pasan 20, pues la posición debería de cambiar el doble de que si pasaran 10. O si pasan solo 5 minutos, 5 milisegundos, pues debería de pasar, moverse la mitad de la velocidad cada uno de nuestros círculos. Esta función de animar lo único que hace es esta otra de actualizar la lista y lo que hace es actualizar las velocidades y las posiciones de cada uno de los círculos. Y pues esto lo hace usando, como mencioné, operaciones con vectores. Por ejemplo, eso tiene la operación de producto punto, la operación de un vector y un escalar, y esta función de reflejar, que es la que toma un vector de entrada y un vector normal, que es donde va a colisionar, por ejemplo, la pared, y nos regresa a la dirección en la que se debe de mover nuestro círculo. Entonces, pues aquí está parte del programa, cómo iniciar la lista enlazada y cómo dibujarla. Y pues es básicamente todo lo que tuve que hacer para este programa. Espero les haya gustado y gracias por su atención.